Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestra clase de redil. El tema de esta clase es la segunda parte de frutos del Espíritu Santo, amabilidad y bondad. Y les pido que me acompañen en oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por tu amor y misericordia que tienes con nosotros. Te damos gracias, Señor, por la paciencia que nos tienes. Señor Jesús, te queremos pedir, Señor, que vengas a calmar nuestras mentes, nuestros corazones, que vengas a quitar la angustia que nos pueda ocasionar los problemas del mundo, los problemas del trabajo, los problemas que dan las enfermedades. Señor Jesús, queremos estar dispuestos para ti, totalmente entregados a ti, Señor, en esta preciosa noche. Sí, mi Señor Jesús, que vengas a calmarnos, Señor Jesús, y queremos dejar a los pies de tu cruz todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos estorba, Señor, porque sabemos que las cosas de este mundo son temporales y pasajeras. Más las cosas que te pertenecen a ti, Señor, son cosas eternas, Señor. Y quedamos reunidos en tu santo nombre, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Santo eres, grande eres. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Continuando con la clase, la segunda parte. En la clase anterior vimos la primera parte de los frutos de amabilidad y bondad. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte. Y quiero contarles una fábula con respecto a un profesor y un niño en la clase. En la clase había un niño bastante inquieto que le gustaba andar discutiendo con todos los compañeros. Y el profesor lo observaba. Y después de una gran discusión que tuvo el niño con el compañero, el profesor lo llamó. El niño esperaba que le llamara, que lo castigara, pero el profesor, en cambio, le dijo: toma esta hoja en blanco, le dijo, y escribe tu nombre en el centro de ella. Y entonces el niño escribió su nombre y le devolvió la hoja al profesor. Entonces el profesor le dijo: ahora, le dijo, estrújala, hazla un puño, le dijo, como puedas, hazla lo más pequeña que puedas. Y el niño la agarró en sus manos y la empezó a doblar y doblar y la hizo una chibola. Después que el niño había hecho la chibola de papel, se la regresó al profesor. Y el profesor le dijo: ahora, le dijo, extiéndela y déjala bien planchadita. Queremos ver cómo queda. Y entonces el niño así hizo. Empezó a extender la hoja y cuando terminó, y por más que él le pasaba la mano queriéndola planchar, no podía. Siempre quedaban arrugas por todos los quiebres que le había hecho. Entonces el profesor le dijo: así queda tu alma, le dijo, con cada discusión que tú llevas a cabo. Cada vez que tú peleas con tus compañeros, te estás haciendo daño a sí mismo. Y ese daño no te lo puedes quitar tú mismo. Eso te queda, demuestra que tienes que cambiar de conducta. Tienes que ser amable con tus compañeros, le dijo. No tenés que andar peleando con ellos. Entonces el niño se dio cuenta
que la amabilidad y el buen trato hace tener más y mejores amigos. 2 de los frutos del Espíritu Santo que transformarán nuestras vidas es la amabilidad y bondad. En Gálatas 5, 22, 23 dice así: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es que la vida con Jesús es como un árbol que crece, madura y da fruto. Y según creces en tu andar y en tu relación con Jesús, el Espíritu Santo va transformando nuestras vidas y nos ayuda a ser cada día mejores. En 2 de Timoteo 2:24 dice así: y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar. Debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es que Dios transforma nuestra relación con las demás personas, ayudándonos a ser menos insensibles cuando ellos nos ofenden y a tener más amabilidad con ellos. Pero entonces, ¿qué significa amabilidad? Bueno, amabilidad es cortesía, ser gentil, educado, tener un buen trato suave, ser considerado, atento, amable con las demás personas, aún valorando aquellas cosas pequeñas que hacen nuestros padres o nuestros hermanos. Es decir, dar un trato cariñoso a los ancianos y aún a los animales. Es algo que brota de un corazón que está lleno del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos mostrar amabilidad, porque estaríamos en una situación de querer dar lo que no tenemos. Y es el Espíritu Santo que llena nuestro espíritu y nos hace sentir bien. Entonces nosotros podemos ser amables, porque no vamos a andar angustiados, no vamos a estar preocupados. No va a haber un problema que nos ande molestando, porque cuando estamos con el Espíritu hay paz en nuestros corazones. Nos sentimos llenos, sentimos que nada nos hace falta. En esa condición nosotros podemos dar ese fruto de la amabilidad. Y el mejor ejemplo de amabilidad lo tenemos en nuestro Señor Jesús. Y podemos ver en Isaías 40:11. Leo para ustedes. Viene como un pastor que cuida a su rebaño, levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. También Jesús bendice a los niños. Y lo podemos leer y dice así: llevaron unos niños a Jesús para que pusieran sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como niños. En una ocasión nosotros fuimos a fundar un grupo a San Miguel, al departamento de San Miguel, y como íbamos de un grupo familiar y teníamos un esquema de la asamblea en nuestra mente, ya formado por varios años,
Y al iniciar allá, pues realmente habían bastantes niños, habían mujeres, habían hombres, pero ellos en sí no sabían cómo alabar al Señor. Entonces el trabajo nuestro era enseñarles a alabar al Señor. Pero había muchas situaciones que yo sentía que me incomodaban. Entonces el Señor me dijo, es que tenés que ser como niños. En esta asamblea, me dijo, hay que ser como niños. Y cuando levanté los ojos me di cuenta que el patrono que tenía ahí en esa parroquia era el Divino Niño. Entonces eso me ayudó a mí a ser más tolerante, a no ser muy cuadriculado, a ser muy cerrado, a comprender mejor a las personas, a poder entenderles mejor la situación que estaban viviendo. Entonces, cuando él dice, sean como niños, uno tiene que ponerle atención cómo se comporta un niño. Porque es importante esto, porque él está diciendo que para entrar al reino de Dios hay que ser como niños. Por eso es importante ponerle atención a los niños y no rechazarlos como le pide el Señor a los discípulos, que no los rechacen. Ahora vamos a ver la bondad. En Efesios 4:32 dicen, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este fruto va orientado hacia el prójimo, porque la bondad es una inclinación que nos lleva a ocuparnos hacia los demás, es decir, a que ellos participen de lo que uno tiene. La bondad como fruto del Espíritu Santo nos llega a atender a los que están en necesidad. Se muestra también en la forma de hablar, en la generosidad de la conducta, en el perdón de las injurias, en la atención a quien me resulta difícil o conflictivo. Hacerlo participar de lo que uno tiene. Un día de esto iba caminando ahí por el mercado y veo una señora sentada en la acera pidiendo. Ya eran como las 5:30 de la tarde. Y dije yo, le voy a dar unas monedas. Voy a sacar una cora. Dije, no, pero es que una cora, y si no tienen para comer, una cora no es suficiente. No, mejor le voy a dar $1. O sea, no era como que para mí soltar el dólar no es nada. No, uno siente un poco de dolor cuando uno suelta algo. Pero ese es el ejercicio que Dios quiere que hagamos. Y si no, veamos la parábola de Pulón y Lázaro. Cuando dice que Pulón era un rico tan rico, dice que todos los días se ponía una ropa nueva. O sea, no lavaba ropa. Todos los días celebraba grandes banquetes junto con todos sus hermanos. Y en la puerta de su casa vivía un mendigo, todo lleno de llagas, que dice que hasta los perros llegaban a lamerle las llagas. Yo en ese momento, cuando estudiaba esa parábola, decía, el rico no se daba cuenta que en la puerta tenía a Lázaro. Él no se daba cuenta, pues sí, en sus fiestas, en sus diversiones, no tenía tiempo de ir a ver a Lázaro, a pesar de que estaba en la puerta de su casa. Eso era lo que yo pensaba. Pero más adelante, cuando se mueren los dos, se murió el rico, dice, y se murió Lázaro.
Entonces Lázaro fue llevado, dice, a comer de la mesa con el padre Abraham. Y el rico, dice, fue llevado a vivir en medio de las llamas. Y cuando ya estaba el rico sufriendo por las llamas de fuego, en lugar de tormento, vio hacia allá y logró reconocer a Lázaro. Eso me confirma a mí que él sí estaba consciente que Lázaro estaba en la puerta de su casa, porque lo reconoció. Y lo confirma cuando dice, ¿acaso no es ese el mendigo que estaba en la puerta de mi casa y que no tenía ni para comer? Sin embargo, él nunca le mandó a dejar un plato de comida de los grandes banquetes que celebraba, ni siquiera las sobras. O sea, prácticamente lo ignoró. Y entonces el ángel que lo tenía, él le dice, sí, él es. Hazme un favor, le dice. Dile que moje su dedo en el vaso de agua y yo aquí tengo un vasito. Y al mojarlo y lo dejo escurrir, lo más que cae es una gota de agua. Y eso pedía el rico, una gota de agua para la sed. Sin embargo, le fue negada y le dijo, no se puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá, porque hay un abismo que nos separa. Entonces, Epulón dice, hazme un favor, que vaya Lázaro a avisarle a mis hermanos que no hagan como yo he hecho. Y le responde el ángel y le dice, no, le dice, allá en la tierra ya hay quien les avisa, ya hay quien les informa. Tienen la ley, le dijo, y tienen los profetas. No, le dice el rico, yo sé que si va Lázaro le van a creer. No, le dijo, responde el ángel, porque al hombre le está permitido morir una sola vez. Y como Lázaro ya había muerto. Entonces, el rico de Epulón ahí se queda callado. Mire, esta es una buena enseñanza, porque nosotros la podemos hacer vida bajo el fruto de la bondad. Y uno es bondadoso porque tiene y puede dar de lo que tiene. Y uno puede decir, no, pero es que yo ahorita no tengo nada. Y yo le puedo decir, tenemos conocimiento, tenemos un techo, tenemos un trabajo. Alguien me puede decir, sí, pero yo estoy enfermo y me estoy muriendo. ¿Y qué puedo dar? En condiciones que a veces uno dice, no puedo dar nada, siempre puede dar algo. Puede darle una sonrisa a la enfermera o al doctor que lo llega a ver. Y mire, suena difícil decir sonría cuando está enfermo, porque se siente un gran contraste. Yo recuerdo que una vez me estaba muriendo ahí en el médico quirúrgico del gran dolor que tenía, y se me acercó un señor y me dijo, no estés triste, me dijo, ponete alegre. Y yo en mis adentro dije, ¿cómo voy a estar alegre si tengo este gran dolor que me está matando? Es un ejercicio que refleja que tenemos que tener confianza en el Señor, porque lo que estamos viviendo es temporal y va a pasar. Ese dolor, ese sufrimiento es temporal. Por eso nosotros le llamamos prueba. Y toda prueba es temporal. Mire, le voy a contar. Estaba yo en la asamblea y como nosotros estábamos en el Ministerio de Misericordia,
y el Señor nos había dado el don de orar por los enfermos para que sanaran. Y se me acercó una pareja que tenía un niño enfermo de 2 años. Y me dijo, el niño estaba bien y ahora ya empezó a tener como ataques nerviosos, cae al suelo, de repente se levanta, ya se le olvidó, sigue jugando, de ahí vuelve a caer. Está bien, le dije, mañana voy a llegar a tu casa a orar por él. Y fui a verlo, y era un niño de 2 años, muy bonito, y yo lo observaba y se miraba bien, pero de repente caía, quizás 1 segundo, 2 segundos, y después se volvía a levantar. Le hacían exámenes y no le encontraban qué era. Pero quiero decirles que orábamos y orábamos por el niño, todo el grupo, pero el niño se murió. Entonces nosotros nos sentíamos así como que nuestra oración no fue escuchada. Y es ahí donde hay que aceptar la voluntad de Dios. Y no por eso decir, no, ya no voy a seguir orando porque el Señor no me escucha. Yo les digo, el Señor escucha las oraciones, pero como Él es el Rey Supremo, Él sabe lo que está haciendo. Entonces, lo que le dije yo al hermano en ese momento, le dije, acordémonos del rey David cuando perdió a su hijo. Él estaba de luto, pero cuando ya se murió su hijo, se levantó. Era el primer hijo que tenía y se fue. Entonces hay cosas que nosotros no logramos entender, pero Dios tiene sus planes y sus propósitos. Por esa razón, a veces no logramos entender la prueba. Que por qué me está pasando a mí. Mire, a través de los años he comprendido que la prueba es para purificar nuestros corazones. La prueba es porque no le agrada al Señor lo que estamos haciendo. Entonces Él quiere purificarnos. Y nosotros no nos damos cuenta de cómo somos. Porque hay varias formas de vernos. Usted me ve a mí como soy. Puede decir, es moreno, tiene anteojos. Ahora tengo el pelo corto, me lo fui a cortar ayer. Y me dijo el barbero, pelón. Sí, le dije yo, pelón. Y entonces esa imagen la tiene usted de mí. Y también la tengo yo de mí. Pero un día le pregunté al Señor, Señor, ¿y cómo me ves tú a mí? Porque esa es otra imagen. Acuérdense que el Señor dice que Él no se deja llevar por las apariencias. Él lo que mira son las intenciones de nuestros corazones. Incluso me dijo ayer que Él no mira nuestros errores, que Él mira lo que nosotros queremos hacer. Entonces, de esa manera, el Señor tiene una percepción diferente a como nosotros nos imaginamos. Y créame que Él nos mira muy bien. Él nos mira porque Él me mostró cómo me miraba Él a mí. Y realmente me mostró como un joven de unos 23 años. Muy alegre, muy entusiasta y de pelo un poco largo y de piel blanca. Eso me sorprendió un poco. Pero así es como Él lo mira a uno. Él a todos nos mira bien porque Él dice que nosotros somos sus hijos y que Él ha pagado con su sangre en la cruz del Calvario. Que eso a Él no se le puede olvidar. Entonces, bajo esa condición,
que no se nos olvide que somos hijos de Dios. Entonces en la prueba Él nos quiere limpiar y purificar. Una pregunta común: ¿cuánto dura la prueba? Mire, a veces puede durar 2 semanas, 1 mes, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Y de qué depende? Depende de nuestros corazones, qué tanto caso le hacemos al Señor, qué tan flexibles somos con Él, qué tan obedientes somos a su palabra. Y si no, recuerde a Naamán, que lo único que le pidió era irse a bañar al río 7 veces para que se le quitara la lepra. Y Naamán, como miraba que era algo fácil, no lo quería hacer. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas muy fáciles y nosotros no las hacemos. Entonces no logramos la sanidad que necesitamos. Es muy importante que leamos su palabra. Él siempre me está diciendo: lee mi palabra todos los días. Me tienes que conocer cada día más y más y más. Y la única manera que me conozcas más y más es leyendo mi palabra. Porque ahí nos damos cuenta qué le agrada a Él y qué no le agrada a Él. Los que son padres de familia saben bien que no todos los hijos son obedientes a lo que uno les pide. Y pueden pasar años y años en la misma desobediencia. Pero volviendo al tema de la bondad, Dios nos pide que seamos bondadosos, porque Él es bondadoso. Como leemos en Romanos 2:4, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y nosotros podemos preguntarnos y decirnos: ¿y dónde está la bondad del Señor? Si estoy sin trabajo, no encuentro trabajo. En la familia no tengo paz. Mis hijos son rebeldes, no me obedecen, hacen lo que ellos quieren. No dejan el celular, están día y noche con él. No suelta la amistad que yo le he dicho que se aleje de él. Mi hija no quiere ser obediente, quiere pasar viendo solo cosas que no le convienen. Pero la bondad de Dios también se refleja en su paciencia. Él tiene mucha paciencia con nosotros. Él nos espera que va a llegar un momento en que nuestros hijos van a entender. Pasado cierto tiempo van a entender. Se van a dar cuenta de que están equivocados. Pasado cierto tiempo nuestra enfermedad va a pasar. Va a pasar. El desempleo va a pasar. La pobreza va a pasar. Yo pasé 1 año sin trabajo, sin ingreso directo. Y yo no entendía lo que el Señor me quería decir. Pero 1 año es 1 año. Acostumbrado a recibir un salario quincenal o mensual y de repente no lo tiene. ¿Y de qué voy a vivir?, dice uno. ¿Y cómo voy a pagar las deudas? ¿Y cómo voy a pagar la luz, el agua? Mire, llega un momento que tiene que comprender uno que todos los deseos que uno tiene cuestan dinero. Porque si a mí se me ocurre el deseo de comerme un sorbete, cuesta dinero conseguirlo. Si me ocurre el deseo de comerme una orden de pollo campero, tengo que pensar en unos $8 o $10. O en pizza.
todo lo que uno quiere hacer cuesta dinero. Cuando uno está sin empleo, no tiene dinero, pero sí tiene más deseos. Es cuando más crece el deseo. Entonces, ¿qué es lo que me quieres enseñar, Señor? Dios es bueno. Esa palabra Dios es bueno. Cuando te sentís que estás viviendo mal, se siente como una guacalada de agua fría. Y uno puede preguntarse y decir, ¿y a dónde está lo bueno? Pero en el fondo, pasado cierto tiempo, me hizo esta pregunta. ¿En qué está puesta tu confianza? ¿En el dinero o en mí? Como estamos acostumbrados a tener las cosas con dinero, nosotros confiamos en el dinero. Pero el Señor lo que me quería mostrar es que había que confiar más en Él, orarle más a Él, pedirle más a Él. Y entonces la moneda de cambio no era el dinero, era la oración. Me llevó un año llegar a comprender esto. Y desde entonces me recuerdo, sí, fue en una Semana Santa, donde regalan un pancito chiquito, un ramito de trigo, una bolsita con frijolitos y maíz seco y una venda rojita muy bonita. Y eso para mí era una gran señal. ¿Y cuál era la señal? Porque después el Señor me dijo, ya no va a faltar el alimento en tu mesa. Entonces la guardé en la pared, como recuerdo, y esperé otra vez. Pero como cuando el Señor dice, y lo que sucede no es así como que en un segundo ya cambió todo. Nosotros pensamos que así va a ser. Siempre lleva un tiempo, porque el Señor nos va llevando con señales y promesas. Y entonces al pasar el tiempo me di cuenta, encontramos un trabajo diferente, empezamos a darnos cuenta que ya nos faltaba el alimento en la mesa. Pero llegué a comprender que es la confianza en el Señor, que a Él no le agrada que tengamos plena confianza en el dinero, plena confianza en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, en nuestros pensamientos, en nuestra sabiduría, en lo que yo puedo hacer. Mire, me pasó hace poco que nos llamaron allí a la oficina central que nos iban a examinar porque quieren saber qué tan preparados estamos nosotros en el aspecto teórico. Y entonces, ni modo, hay que estudiar, ¿va? Y averiguo qué manual hay que estudiar y me dan un manual, lo busco, lo encuentro y me pongo a estudiarlo, ese manual. Y al llegar el momento, al día siguiente para ir a examinarse, me llevo la sorpresa que el manual no era ese, era otro. Vaya, dije, ¿y ahora? ¿Cómo hago? Entonces me acordé. Aquí estoy luchando con mi fuerza. No, tengo que luchar con las fuerzas del Señor. Entonces lo que voy a hacer es orar antes de ese examen. Y me puse a orar por ese examen. Y realmente no estaba difícil, porque cuando me salía la pregunta, mentalmente el Señor me decía, esa es, y así. Y yo le dije, ¿me vas a dar el 10? No, me dijo. El 10 no, me dijo, porque te crece el orgullo, me dijo. Te voy a dejar un 8, váyale. Y cuando me dieron las notas después, cabal, un 8. Y yo
no luché con mi fuerza, ni con mi conocimiento, ni con lo que había aprendido. Me dejé llevar por el Señor y confié en el Señor. Entonces, digo esto porque eso nos puede ayudar a poder crecer más en la bondad. Porque la raíz que uno se ha agarrado de la bolsa, que no quiere soltar, es porque tiene una raíz de desconfianza, porque está pensando que tiene que guardar más para que no le falte. Pero acordémonos de aquel salmo que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese salmo vale bastante, vale más que todo lo que tenemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿qué pasa si el Señor no es mi pastor? Podemos decir, me faltará de todo. Entonces yo regresé contento de ese examen y aprendí una nueva lección, que hay que dar ese paso de fe. Entonces, para ser bondadosos es un paso de fe. Una vez me costaba soltar 40 centavos, porque igual puede costarle a uno soltar $100, que $10, que $5, que una cora, igual. La raíz está en la desconfianza, en que pensamos que con lo que tenemos vamos a tener para mañana, y realmente llega mañana y el pan que hemos guardado se metieron las hormigas y no se puede comer. Y uno dice: a mí no me importan estas hormiguitas, me las voy a comer, y pega la mordida y tiene un mal sabor, le voy a decir, que tiene uno que soltarlo de la boca y no, este pan no se puede comer. Es muy importante eso. Es muy importante escuchar la voz del Señor. Entonces Él nos pide que seamos bondadosos. Y les voy a leer en el Salmo 33. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos en la tierra. Honrenlo todos los habitantes del mundo. Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. Porque recta es la palabra de Dios y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el juicio. La misericordia de Dios, de la misericordia de Dios está llena la tierra. Aquí podemos notar que Dios ha hecho todo. Una vez yo me preguntaba, ¿y qué pasa si el sol se apaga? ¿Quién va a poder irlo a encender? ¿Con qué fósforo vamos a poder irlo a encender? Nosotros lo tomamos hacia la ligera, pero una vez yo le decía al Señor: Señor, dame la garantía de 3 meses. O sea, 3 meses vivir tranquilo, o sea, no vivir preocupado por nada, tener todo lo suficiente. Y Él me dijo: yo primero hago la noche, y cuando ya ha pasado la noche, hago el día. Y después que pasó este día, hago la otra noche. O sea, ahí nos está diciendo que vivimos al día. Y muchos de nosotros pensamos: yo así como estoy, creo que aguanto unos 20 años más. No, yo estoy joven, yo 24 años tengo. Quiere decir que puedo llegar a 50 años más. Y realmente es Dios quien define eso.
no es en sí uno. Como a mí me pasan un montón de cosas difíciles. En una ocasión yo venía de San Salvador hacia Santa Ana en una moto y vi por el retrovisor que venía una rastra bien rápido. Y dije, esa rastra va corriendo demasiado, me voy a apartar mejor, y me aparté. Me fui hacia el hombro de la carretera y pasó la rastra, soplando fuerte. Más adelante, al llegar al cruce de Aguachapán, Santa Ana, estaba la rastra que había cruzado en la carretera. Entonces yo la rodeé y cuando salí hacia el frente, me encontré con un montón de gente accidentada que estaba tirada en el área verde. Ahí habían heridos, habían muertos, ahí había de todo. Algunos se estaban quejando, otros ya no se movían. Entonces se me vino a la mente orar por alguno de ellos. Y dije, voy a orar por uno de ellos. Y empecé a buscar. Y este ya está muerto. No, este ya se va a morir. Así iba buscando. Y me encontré uno que estaba bien planchadito, bien tiradito, pantalón azulito, camisa blanca, manga larga. Y aparentemente no tenía nada. Y le pregunto al Señor, ¿y este? ¿Qué le pasó? Mirarle la cabeza. Y cabal, en la cabeza aquí tenía el golpe que se había dado contra el filo de la acera. Pasado unos minutos le empezó a salir sangre por las orejas, los ojos, la nariz, la boca. O sea, ya estaba agonizando. Y di la vuelta completa y no encontré nadie. Y volví a regresar. Bueno, volví a llegar al mismo punto con ese joven. Entonces luego vi venir una patrulla de policía y la llamé para que nos ayudara a recoger los que estaban heridos, que podían llevar al hospital. Y así hicimos. Luego llegó otra patrulla y empezamos a levantar a los que estaban heridos. Y dentro de todos ellos había un señor de unos 70 años tirado en el suelo. Él no tenía sangre, solo se retorcía. Tenía una mochila en la espalda. Y nosotros no le poníamos atención, porque en momentos de emergencia así se decide por el más joven, porque tiene más posibilidades de vivir. Entonces, pero al final en uno de los últimos viajes quedó un espacio vacío y el policía me dijo, aquí hay un espacio, ¿qué hacemos? Subamos al señor, le dije, subamos al anciano, subamos al viejito, le dije. Lo subimos y se fueron. Yo salí de la escena y me fui. Al día siguiente busqué la información en el periódico y en efecto era un pica cargado de personas que había atropellado la rastra. Más de 25 personas yo me vi. Y quiero decirles que de todos los que subimos, solamente sobrevivió el señor de 70 años. Todos los demás murieron. O sea, eso a mí me sorprendió. Yo esperaba que los más jóvenes iban a sobrevivir, igual murieron. Cuando le pregunté al Señor, ¿y ahí qué pasó? ¿Por qué tanto? Y él me dijo, cuando la espada del Señor pasa, me dijo, Él arrasa con todos los impíos. Y eso muchas veces nosotros decimos, no, Dios es amor, Dios es bueno, Dios. Pero también en otra parte dice, también Él es fuego consumidor. Y eso casi no lo escuchamos, no lo queremos oír. Entonces cuando estamos en la prueba, nos consume el fuego de la prueba, porque está quemando lo que a Dios no le agrada. Mire, la enfermedad que tiene es fácil para el Señor curarla. Créalo. Yo he visto sanaciones de milagros que después de la oración se cura la persona. Y enfermedades de epilepsia, enfermedades de cáncer. Enfermedades que normalmente no la va a levantar. Enfermedades de depresión. Pero el Señor en un instante lo resuelve.
Entonces uno se puede hacer la pregunta, ¿y por qué a mí no? Yo puedo responderme para mí, ¿verdad? Porque yo también padezco enfermedades, no crean que estoy 100% sano. Y una enfermedad que a veces me mantiene así como un freno de mano es la del corazón, que le agarra por estar latiendo más de la cuenta. Entonces, digo, yo me tengo que calmar, ¿no? Por mucho estrés. Mucha obra quiero hacer en poco tiempo. Y en la oración se calma, llega la paz del Señor. Entonces, muchas enfermedades que nosotros tenemos son originadas porque queremos luchar con nuestras propias fuerzas y no se las entregamos al Señor. Y es importante que en nuestro diario vivir incluyamos al Señor en cada paso que damos. Continuando con el tema, en el Salmo 52:1 dice: ¿por qué presumen de tu maldad, oh poderoso? El amor de Dios es constante. Solo piensas en hacer lo malo. Tu lengua es traicionera como un cuchillo afilado. Prefieres lo malo a lo bueno. Prefieres la mentira a la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos. Mire, uno a veces hace amistades en el mundo que han rechazado la palabra de Dios, que no quieren escuchar a Dios. Y cuando uno ora por ellos, el Señor le dice a uno: pero si ellos ya me han rechazado, no es primera vez que me rechazan. O sea, ellos prefieren la maldad a la bondad. Cuando responde eso, uno se queda pensando: nosotros realmente somos bendecidos porque le hemos dicho sí al Señor. A pesar de todas las dificultades que tengamos, nosotros le hemos dicho sí al Señor. No le hemos negado nuestro corazón. Lo escuchamos cuando Él nos corrige. Nosotros somos bendecidos porque somos hijos de Dios. Créalo, Él ya tiene escrito en el libro de la vida todos nuestros nombres. Y por eso Él nos atiende, no nos deja solos, siempre está pendiente de nosotros. Él no nos abandona, aunque no lo miremos. Como dice la alabanza, aunque no lo sintamos. Pero Él está ahí. Él escucha, Él oye, Él siente. Una vez me dijo: cuando tú estás llorando, yo también estoy llorando. Cuando tú estás alegre, yo también estoy alegre. ¿Cómo puede ser eso? O sea, lo que Él me quiere decir, que Él siente lo que yo siento, que Él está pendiente de mí. Un día de esto me dijo: ¿y por qué estás triste? Date cuenta por qué estás triste. Uno a veces se pone triste y no sabe por qué. Entonces tiene que autoexaminarse. Y lo que sucede es que uno a veces confía en personas y las personas lo traicionan. Y esa traición le duele a uno. Pero el Señor más antes ha dicho, y a mí no se me olvida, porque me lo dijo así: guarda tu corazón, me dijo, sobre toda cosa guardada. Ustedes saben que cuando uno tiene algo que le agrada, no quiere que se le pierda, lo guarda en la gaveta. Yo tengo este relojito que lo aprecio mucho, porque este relojito no es de cuerda, él se alimenta de la luz.
Entonces yo no estoy preocupado de andarle dando cuerdas ni actualizándole la hora. No se atrasa, no se adelanta. Y así ya tiene más de 5 años de estar así. Y me han dicho que la batería dura 25 años. Agarra la luz, la guarda y la almacena en la batería y de ahí se alimenta. Y ahí se mueve. Entonces para mí este relojito es muy apreciado. Entonces no lo dejo en cualquier lado, siempre ando cuidando. Entonces el Señor me dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué se enamora usted? Yo he visto un carro que viera cuánto me gusta, ya lo vi pasar. ¿Cómo hiciera para conseguirlo? De repente veo una casa, y esa casa, qué bonita, es que la gente cómo sabe hacer sus casas bonitas, y yo que la mía no la puedo ni enderezar. ¿Cómo hiciera? Veo unos jardines y voy a ver mi jardín. No sé, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, de lo que uno ve, de lo que uno oye, de lo que uno saborea, ahí se inclina el corazón y el Señor le está diciendo, cuida tus sentimientos. Muchas veces uno agarra a una persona de amistad y le confía muchas cosas. Y el Señor le dice, no, después te va a traicionar y te va a doler. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que nos ahorra ahí? Dolor, angustia, temores. Entonces, eso a mí no se me olvida, porque uno a veces guarda una joya en la gaveta, un anillo, un collar, unos aritos. Yo a veces en la gaveta guardo las promesas que el Señor me da, porque como a mí me olvidan. Entonces dije yo, no, es que la escritura se hizo por eso, porque a uno las cosas se le olvidan. Entonces me puse a escribirlas y las hago tamaño billete para que quepan en la cartera. Entonces ahí las guardo, pero cuando ya tengo muchas las guardo en la gaveta. Pasados los años las saco y digo, ve, esto no se ha cumplido. Esta ya se cumplió. Porque hay muchas promesas que el Señor ya las ha cumplido, pero nosotros no nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta de la que no ha cumplido. Entonces, la bondad del Señor es la que nos ayuda a nosotros a irnos acercando a Él cada vez más. Porque la bondad es que Él es bueno, Dios es bueno. Y leo para ustedes la misericordia de Dios es continua. ¿Cuál es esa bondad? Implica un compromiso total de lo que está bien sobre lo que está mal y lo correcto sobre lo incorrecto. La bondad, al igual que el fruto del Espíritu que se describe en Gálatas 5:22, también conlleva hacer el bien generosamente a los demás. Pero hay que tener cuidado ahora, porque mucha gente ha confundido la palabra bien con la palabra mal. El mundo le da vuelta a las palabras. Y dice, está bien así, dice, no me preocupe. Y no está bien así, porque está caminando hacia un abismo, hacia el abismo de la muerte. Porque el Señor dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice, pero al final son de muerte. Entonces yo me puedo preguntar, ¿qué estoy haciendo todos los días que me aleja de Dios? Son caminos de muerte. ¿Qué hago yo todos los días que me acercan a Dios? Son caminos de vida. Y recordemos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo alrededor de Él nos lleva a la vida. Y quiero leerles para ustedes en el Salmo 107 porque me llamó, que es bastante interesante, y dice, den gracias al Señor porque Él es bueno.
porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió de entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino, hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres, pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción, los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vamos a cerrar la clase de este día. Los esperamos en la siguiente y les pido que me acompañen en oración. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor Jesús, te queremos dar gracias, Señor, por el amor, por la misericordia que tú tienes con nosotros. Te queremos pedir, Señor, que te quedes con nosotros, que te quedes con nosotros durante todos los días, todas las noches, durante toda esta semana, Señor. Sí, mi Señor Jesús, porque solo contigo a tu lado somos más que vencedores en cualquier situación que tengamos, Señor. Somos más que vencedores en tu santo nombre, Señor, porque nosotros solos, Señor, somos débiles. Por eso te clamamos a ti, Señor, que tengas piedad y misericordia de nosotros, que no te fijes en nuestras debilidades, Señor, sino que te fijes en nuestros corazones, en nuestra fe, en las intenciones buenas que tenemos de hacer la obra que te pertenece a ti, mi Señor, porque todo te pertenece a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta clase. Te pedimos que grabes en nuestros corazones tu santa palabra, Señor, y que podamos cada día más acercarnos a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Y recuerden, nos esperamos en la próxima clase.